Bienvenidos a esta lección donde vamos a discutir el escalamiento por la mediana y el rango intercuartil. Anteriormente vimos en el curso que el rango intercuantil es la diferencia entre el cuantil C25avo de la variable menos el cuantil 25avo. En el escalamiento robusto, como se le conoce a este tipo de transformación, subtraemos de cada una de las observaciones el valor de la mediana de la variable y dividimos este resultado por el rango intercuartil. Veamos un ejemplo. Tenemos la variable precio. Para esta variable, la mediana es 60, el cuantil 25avo es 45 y el cuantil 75avo es 100. Por lo tanto, el rango intercuartil es 100 menos 45 igual a 55. Durante este escalamiento, cada una de las observaciones vamos a subtraer el valor de la mediana y luego vamos a dividirla por 55, el rango intercuartil. El resultado de este proceso es la variable que tenemos acá, donde vemos que para los valores mayores a la mediana, el valor escalado es positivo y para las observaciones que tienen valores menores a la mediana, el resultado del escalamiento es negativo. En este tipo de escalamiento, la mediana está centrada alrededor de 0, que difiere del escalado estándar donde la media estaba centrada alrededor de 0, y esta técnica también es bastante efectiva manejando valores extremos, ya que utilizamos el rango intercuantil, a diferencia del escalado estándar donde utilizamos la media y la desviación estándar, que son más susceptibles a los valores extremos. Veamos ahora el efecto de este tipo de escalamiento en la distribución de las variables y comparemos con el escalamiento estándar. Vemos que en el escalamiento estándar la media de las variables está centrada alrededor de 0 y en el escalamiento robusto es la mediana la que está centrada alrededor de 0. Ya que en el escalamiento robusto estamos normalizando las variables por el rango intercuartil, vemos que el efecto es que en las variables escaladas los valores están distribuidos en un rango de valores mucho más alto que cuando utilizamos el escalamiento estándar. Y podemos ver un efecto similar en este otro conjunto de variables. En el notebook vamos a aplicar el escalamiento robusto utilizando scikit-learn. Gracias.